Bienvenidos a Ius Topismus. Hoy nos vamos a sumergir en una figura jurídica que es fundamental en el derecho civil, pero que tiene muchos matices, la nulidad relativa. Siempre la escuchamos como la contraparte de la nulidad absoluta, ¿cierto? Pero mientras la absoluta protege, digamos, el orden público, la relativa tiene una misión mucho más personal. Hoy vamos a desglosar qué es, cuándo aplica y por qué está diseñada de esta manera tan específica. Es un punto de partida clave, sí. Porque si la nulidad absoluta es, como dices, una especie de sanción de orden público para actos que son intolerables para el sistema, la nulidad relativa es más bien una herramienta de protección. De hecho, el código a veces la llama rescisión, y es la regla general, la sanción que aplica por defecto para un acto que nace con un vicio, pero un vicio que solo perjudica a una de las partes. La lógica es proteger un interés particular. Me gusta esa idea de que es una herramienta de protección. Entonces, si es la regla general, ¿qué clase de vicios o defectos activan esta sanción? El Código Civil es un poco amplio. Dice cualquiera otra especie de vicio. Lo es, pero en la práctica esos vicios se pueden agrupar en categorías bien claras. Básicamente, la ley protege dos cosas: o la capacidad de la persona para actuar, o la calidad con la que prestó su consentimiento. Capacidad y calidad del consentimiento. A ver, vamos por parte. ¿Qué entra en la categoría de capacidad? Bueno, ahí el caso principal, el más conocido, es cuando actúan los relativamente incapaces. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un menor adulto, o sea, alguien que tiene más de 14 años pero menos de 18, o un disipador que ha sido declarado en interdicción. Si ellos celebran un contrato sin las autorizaciones o representaciones que la ley exige, ese acto adolece de nulidad relativa. Entiendo. Y en la otra familia de casos, la de la calidad del consentimiento, ¿qué tenemos? Ahí encontramos los vicios clásicos de la voluntad: el error, la fuerza y el dolo. Los tres grandes. Exacto. El error, que es cuando te equivocas en algo esencial. La fuerza, que es cuando te presionan o amenazan. Y el dolo, que es derechamente el engaño para que celebres el acto. Y a eso se le suma un caso un poco más técnico: la omisión de algunas formalidades que la ley exige, no para que el acto exista, sino para proteger a la persona que lo está ejecutando. Son las llamadas formalidades habilitantes. Perfecto. Y mencionaste un último caso en la lista que me llama la atención: la lesión. ¿Qué es eso exactamente? La lesión es un perjuicio económico enorme desproporcionado que sufre una de las partes. Pero ojo, no aplica para cualquier contrato. La ley la sanciona con nulidad relativa solo en casos muy específicos. El más famoso es la lesión enorme en la compra-venta de bienes raíces. Ah, el clásico ejemplo de alguien que vende su propiedad por menos de la mitad de lo que vale. Tal cual, la ley ahí presume que ese consentimiento no fue del todo libre, que probablemente hubo una necesidad o una presión de por medio. Queda muy claro. El foco está siempre en proteger a una de las partes, ya sea por su capacidad o por la pureza de su voluntad. Y esto me lleva a la siguiente pregunta lógica. Si está diseñada para proteger a una persona, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cuáles son sus características? De ese principio. La primera y más importante es quién puede pedir la nulidad. Y aquí la ley es tajante. Solo puede alegarla aquella persona en cuyo beneficio se ha establecido. O sea, el incapaz, la víctima del error, de la fuerza o del dolo. Y también sus herederos o cesionarios. Nadie más. Nadie más. Ni el juez de oficio ni la otra parte. O sea, y este es un punto clave, la persona que contrató con el menor de edad, por ejemplo, no puede después decir, este contrato es nulo porque era incapaz, si el negocio ya no le conviene. Exacto. La protección es unidireccional. Es un escudo para el protegido, no una espada para la contraparte. Un escudo, me gusta esa imagen. Pero ese escudo tiene sus límites. La ley no protege la mala fe. El artículo 1685 establece una excepción muy importante. Si el incapaz usó dolo para inducir a la otra parte a contratar, pierde el derecho a pedir la nulidad. Espera, ¿cómo es eso? Si la ley lo considera incapaz, ¿cómo puede al mismo tiempo sancionarlo por actuar con dolo? Es una tensión muy interesante, pero la ley distingue y de hecho agrega una contraexcepción. Dice que la simple afirmación de ser mayor de edad no es suficiente para que se considere dolo. Ya.
En ese caso, la ley de alguna forma le dice a la otra parte, usted debió ser más diligente. El dolo tiene que ser un engaño activo, maquinaciones, como falsificar un documento, por ejemplo. Entiendo, no es tan simple. Bueno, pero ¿qué pasa si la persona protegida no hace nada? ¿Queda ese contrato en una especie de limbo para siempre? No para nada. Y esa es la segunda gran característica. La nulidad relativa se sanea, se cura por el paso del tiempo. La prescripción. Exacto. Si la persona que puede alegarla no lo hace dentro de un plazo, el acto se valida de forma definitiva. La regla general es que ese plazo es de 4 años. 4 años. Y aquí es donde se pone interesante, supongo. ¿Desde cuándo empiezan a correr esos 4 años? No puede ser siempre desde la misma fecha. Precisamente. La lógica es que el plazo solo puede correr cuando la persona está en condiciones reales de reclamar. Por ejemplo, en el caso de la fuerza de la violencia, el plazo de 4 años recién empieza a correr cuando esa violencia cesa. Cuando la persona es libre de nuevo. Justamente, en el caso de la incapacidad, desde que ésta cesa, por ejemplo, al cumplir los 18 años. En cambio, si el vicio fue error o dolo, como la persona ya era capaz al contratar, el plazo corre desde la fecha de celebración del acto. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿son siempre 4 años? Es la regla general, pero el código contempla plazos especiales. En la sociedad conyugal, por ejemplo, hay reglas distintas. O en la lesión enorme, que también son 4 años, pero contados estrictamente desde la fecha del contrato. E incluso hay casos donde la ley guarda silencio y se produce un debate doctrinal muy interesante, como en los actos sobre bienes familiares. ¿Y qué se discute ahí? Bueno, algunos dicen que el plazo debería contarse desde la celebración del acto, para dar seguridad. Otros, como el profesor Coate, sostienen que debería ser desde que el cónyuge afectado se entera del acto, para proteger mejor a la familia. Complejo. Y supongo que a diferencia de la absoluta, esta prescripción se puede suspender. Sí, el artículo 1692 lo dice expresamente. Se suspende, pero con un límite. Para darle certeza al sistema, se establece que transcurridos 10 años desde la celebración del acto o contrato, no se podrá pedir la nulidad. Es una fecha de caducidad definitiva. 10 años como tope máximo. Ok. Y aparte de dejar pasar el tiempo, ¿hay una forma más activa de arreglar el contrato? O sea, ¿puede la persona protegida decir, mira, sé que hubo un vicio, pero quiero que el contrato valga igual? Sí, por supuesto. Y esa es la tercera característica fundamental. La nulidad relativa puede sanearse por la ratificación o confirmación. Es un acto jurídico voluntario, unilateral, por el cual la parte que tiene el derecho a pedir la nulidad renuncia a ese derecho. Y con eso valida el acto. Exacto. Lo valida retroactivamente como si nunca hubiera tenido el vicio. ¿Y cómo se hace esa confirmación? ¿Hay que firmar algo? Puede ser de 2 maneras. Puede ser expresa, que es cuando se hace en un documento que cumple las mismas solemnidades que el acto que se está validando. O puede ser tácita, que es la más común, y ocurre por la ejecución voluntaria de la obligación. ¿Qué significa eso? Que si tú, sabiendo que tienes derecho a pedir la nulidad, por ejemplo, porque te engañaron, de todas formas cumples voluntariamente tu parte del contrato. La ley entiende que estás renunciando a tu derecho a reclamar. Tu acto de cumplir habla por ti. Pero esa idea de ejecución voluntaria me suena complicada. Lo es, y hay una crítica muy potente a este concepto. El profesor Alessandri planteaba un caso muy duro. Imagina que alguien vende su casa por un precio bajísimo, por lesión enorme, porque necesita el dinero con urgencia para una operación. Después se entrega la propiedad porque si no, no le pagan y no puede financiar la operación. Claro. ¿Podemos decir que esa entrega fue un acto voluntario que sanea el vicio o fue solo una consecuencia de la misma necesidad que lo obligó a malvender? Es un punto muy potente. Pone en jaque lo que entendemos por voluntad. Totalmente. Demuestra que la ley a veces tiene conceptos que en la práctica son difíciles de aplicar. Bueno, para ir cerrando el círculo y que la distinción quede totalmente clara, si tuviéramos que resumir en 5 puntos las diferencias clave entre la nulidad absoluta y la relativa, ¿cuáles serían? A ver, sintetizándolo al máximo. Primero, las causales. Las de la absoluta son específicas y graves, como objeto ilícito. La relativa es la regla general para los demás vicios. 1. Segundo, la declaración judicial.
Solo la absoluta puede ser declarada de oficio por el juez. 2. Tercero, los titulares. La absoluta la puede pedir casi cualquiera con interés. La relativa, como ya vimos, solo la persona protegida. 3. Cuarto, el saneamiento por tiempo. La absoluta en 10 años, la relativa, por regla general, en 4. ¿Y la quinta? Y la quinta, la voluntad de las partes. La nulidad relativa se puede sanear por ratificación. La absoluta es insaneable por la voluntad de los contratantes. Perfecto. Creo que con eso queda todo mucho más claro. En este análisis, entonces, hemos desglosado la nulidad relativa, entendiendo que nace para proteger intereses privados. Identificamos sus causas, que giran en torno a la capacidad y a la calidad del consentimiento. Y exploramos sus características, una acción de titularidad restringida y 2 vías de saneamiento, el tiempo y la ratificación. Al final, esta figura refleja muy bien el equilibrio que busca el derecho civil. Por un lado, la seguridad jurídica, la necesidad de que los actos se estabilicen, y por otro, la protección de la autonomía de la voluntad, de que el consentimiento que damos sea lo más libre e informado posible. La nulidad relativa es esa herramienta flexible que permite corregir fallas sin tener que demoler todo el sistema. Un gran cierre. Hemos visto en detalle la nulidad y sus tipos, pero queda una pregunta fundamental en el aire. Una vez que un juez finalmente declara un acto nulo, ya sea por nulidad absoluta o relativa, ¿qué pasa después? ¿Cuáles son los efectos concretos de esa declaración? ¿Cómo intenta la ley, en el fondo, volver el tiempo atrás? Esa será la materia de nuestro próximo análisis.